Último bloque de Ciudad U y arrancamos con otro gran tema. La verdad que el programa viene... Un para arriba. Sí, imperdible. No, pero además ¿eh? son temas también que venimos hablando hace tiempo, porque el año pasado empezamos a descubrir esto de, durante la pandemia, el exceso de consumo de alcohol o esta naturalización del consumo de alcohol. Y hoy justamente nos vamos a meter en ese tema con una investigación más profunda, Claro, ¿no? que va a demostrar que no fue solamente el tema durante Pandemia, la claro. pandemia, ¿no? Vamos a saludar a Mariana De Santis, es investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas, del CONICET también, y que han trabajado justamente dentro de lo que se conoce como la economía de la salud, el tema del alcoholismo o el consumo excesivo de alcohol. Mariana, ¿cómo te va? Y muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Bueno, gracias por recibirnos, estamos aquí con Coti. Para arrancar un poco, hablando de este estudio que se publicó en Unciencia hace unos días ya, y nos pareció muy interesante lo que ustedes allí van viendo, que viene creciendo, es así, el consumo excesivo de alcohol y digamos que es transversal a toda la sociedad. ¿Esa es una conclusión? Sí, en parte sí, esa es una conclusión. Nosotros trabajamos con datos de la encuesta nacional de factores de riesgo, que es una encuesta de representatividad nacional que hace el INDEC en varias ondas, y nosotras tomamos las tres últimas ondas desde el 2009 hasta el 2018. Si uno ve el consumo de alcohol en general se mantiene estable. Pero cuando uno ve de la gente que dice que ha tomado alcohol, ¿cuántos lo han hecho con un patrón de consumo episódico excesivo? Ahí sí podemos decir que ha crecido de manera preocupante, ¿no? Para aclarar, ¿qué es el consumo episódico excesivo, ¿no? Bien. En este caso está definido como la ingesta en una sola ocasión de al menos 5 vasos de alcohol que contengan 10 gramos de alcohol puro, ¿no? O sea, una ingesta que se da en un solo episodio de manera repentina y produce una especie de atracón de alcohol con las consecuencias que sabemos, ¿no? Y de modo repetitivo, o sea, no es que solamente una vez, sino tiene que tener como un patrón de repetición semanal, diaria, ¿cómo es eso? En esta encuesta ese dato obviamente no lo tenemos, pero es muy probable que quienes lo han hecho una vez, lo hayan hecho varias veces también, ¿no? Los datos con los que trabajamos se refieren a los últimos 30 días, que es la ingesta de consumo que se pregunta en la encuesta nacional de factores de riesgo, ¿no? Mariana, ¿por qué en este caso de ustedes hicieron hincapié en la investigación, en lo que es esto, la transversalidad que preguntaba Miguel, esto de igual en clase social baja, media, alta, muy alta, digamos, ¿cómo hicieron el foco allí y no en la ingesta solamente? Bueno, una porque somos economistas y entonces tratamos de vincular el consumo de alcohol con variables económicas. Y en este caso trabajamos con el ingreso per cápita del hogar de las personas. Aclaro que son personas de 18 años o más. Bien. No tenemos datos de adolescentes. Bien. Solo población adulta. Entonces lo que queríamos saber es si este patrón de consumo está concentrado en algún sector de ingresos en particular o no. Entonces usamos una metodología que tiene significancia estadística como para probar si realmente es así siempre o si de casualidad nos dio este resultado. Y lo que encontramos, si uno toma a nivel de toda la población adulta, es que está en general más bien concentrado en este patrón nocivo, está más bien concentrado en los hogares de menor ingreso per cápita. Así como el consumo de alcohol en general está concentrado en los hogares de mayor ingreso per cápita. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es, bueno, ¿qué pasa cuando uno analiza la franja etaria entre 18 y 24 años, entre 25 y 34 años, ¿no? Que es donde se da en general la mayor proporción, ¿no es cierto?, de personas que consumen con esta modalidad. Y ahí sí nos encontramos con algo preocupante. Primero, cómo ha crecido
la prevalencia del consumo episódico excesivo en las franjas de la población más joven, ¿no? Y esto sí, tengo acá los datos. Si uno ve, bueno, toda la población adulta, entre los varones creció, ya era alta el consumo episódico excesivo y creció. Entre las mujeres creció muchísimo porque casi se duplicó. Wow. Pero cuando uno ve las franjas de personas más jóvenes, entre 18 y 24 años, ahí vemos que hay un serio problema. De todos los que tomaron alcohol, 27% en el 2009 lo hizo emborrachándose de golpe. Y en 2018 un 35 casi por ciento se emborrachó de golpe, lo cual es una tasa bastante alta. La verdad que sí. Entre varones y mujeres es peor, porque ahí vemos que las mujeres más jóvenes pasaron del 12 al 24%, o sea, se duplicó la prevalencia de consumo episódico excesivo entre jóvenes entre 18 y 34 años. Son fuertes. Decimos, ¿qué pasa? Sí, no sé si... Sí, esto antes que completar, me decís qué pasa. Yo quería preguntarte también sobre si está focalizado en fines de semana o están viendo que esto empieza a pasar durante todos los días de la semana. Es buena la pregunta. Nosotros ese dato no lo tenemos porque la encuesta nacional de factores de riesgo no es una encuesta dedicada a indagar solo sobre consumo de alcohol, sino en todos los factores de riesgo de la población. Pero sí es muy probable, y lo que ustedes dicen, que esto esté asociado al consumo en previas, en salidas, ¿no es cierto?, en locales bailables, boliches, discotecas, bares, reuniones, ¿no? Es un fenómeno que incluso corroborado, hemos hecho entrevistas a profesionales de la salud que corroboran esto, las guardias de los hospitales, los viernes, sábados y domingos, que están colmados de personas jóvenes que llegan intoxicados con alcohol, aparte de los quienes han tenido accidentes, riñas, heridas, provocadas por este tipo de consumo episódico excesivo de alcohol. Entonces, es muy probable que esté más focalizado entre el jueves y el sábado en la semana que en el resto de los días. Claro. No tenemos el dato, pero seguro que en la mayoría de los casos es así. Mariana, muchísimas gracias por compartir estos datos con nosotros. Seguiremos pensando en esto, ¿no? Cómo va creciendo, cómo va evolucionando y focalizado en eso, en la economía de la salud. Exacto, ¿no? me parece interesantísimo el campo de estudio que se abre ahí con la economía de la salud. Gracias, Mariana. Gracias a ustedes. Bueno, temazos todos los que hemos conversado hoy. Linda para agenda que tenerlo en hemos cuenta. traído. Y para analizarse también uno en el consumo Una excesivo, reflexión hay que si hay hacer algún también, un patrón poquito. o no, ¿no? Sí.